Hola, estimados amigos. Vamos a continuar y finalizar este pequeño repaso que hemos llevado a cabo durante este periodo en la Universidad de San Martín de Porras respecto al curso de auditoría que venimos culminando. Vamos a tocar un tema muy sencillo pero muy puntual respecto a la importancia que tiene la auditoría médica en la gestión de salud en las instituciones asistenciales. El tema que tocamos hoy se llama Fortaleciendo la gestión de riesgos para reducir los eventos adversos en la atención en salud. Como ustedes saben, toda profesión, toda actividad humana está sometida a riesgos. Es posible determinar que en ciertas profesiones, eh, sobre todo las donde se utilizan mucho los recursos físicos, es que estamos expuestos a sufrir de lesiones por productos del trabajo. Es por ello que la gestión de riesgos se refiere a los procedimientos que permiten ubicar los riesgos y aplicar las medidas más adecuadas para que los riesgos sean mínimos y mitigar los efectos en el tiempo récord que se requiera. De hecho, entonces, en cualquier actividad humana, las posibilidades de riesgo de sufrir lesiones son bastante elevadas, mientras la actividad sea de mayores peligros o de circunstancias menos manejables de lo que podemos realizar. De hecho, en la salud, los eventos adversos están a la orden del día, dado que en determinados periodos cortos a nivel mundial y específicamente en cada uno de los centros asistenciales se realizan miles a millones de actividades médicas permanentemente y todas ellas no están exoneradas del riesgo. De hecho, según Donavedian, las lesiones, las complicaciones o los incidentes que son inesperados están directamente asociados a la atención en salud. De hecho, el riesgo en salud de producir eventos adversos es similar a la que se realizan subiendo cerros en actos de montañismo o alpinismo en las diferentes zonas. De hecho, entonces, las posibilidades de riesgos en salud están perfectamente establecidas por los métodos ya conocidos. De hecho, los eventos adversos pueden ser prevenibles en su mayor parte. Sin embargo, muchos de ellos pueden asociarse a actos negligentes. De hecho, creo entonces que en estas consideraciones es importante que las organizaciones aprendan a manejar los eventos adversos separando de los posibles negligencias médicas y de los casos fortuitos. De hecho, es posible ahora con los métodos estadísticos determinar la frecuencia y la incidencia de estos eventos en determinadas circunstancias. De hecho, un diagrama de Pareto nos puede identificar con bastante precisión cuál es el riesgo que se tiene en determinadas situaciones y que generalmente están vinculadas en este diagrama de Pareto en 20% de todos los casos que se produzcan. De hecho, el 80% estarán entonces incluidos en este proceso. De hecho, en la mayor parte de lugares es posible entonces determinar y prever con cierta precisión cuáles eventos aparecerán en determinadas circunstancias. De hecho, ya para controlar esto en las diferentes organizaciones, como por ejemplo en el Hospital Carolan Franco Laos, se han utilizado las normativas especializadas específicas sobre el tema y se han desarrollado los sistemas de intervención para notificación y registro de eventos adversos. De manera que los centros asistenciales puedan tener un organismo que sea capaz de detectar y procesar los eventos adversos que se produzcan en determinados tiempos. No nos olvidemos que estas oficinas no están orientadas a los aspectos de carácter punitivo, por lo tanto no hay sanciones. Son de reporte obligatorio, es importante que todos los eventos adversos que se produzcan en determinado tiempo deban ser reportados en forma permanente hacia los niveles correspondientes. Estos datos, obviamente de carácter confidencial, deben ser
procesados por los equipos especializados debe tener una orientación sistémica porque las recomendaciones se centrarán en lo mejor de los procesos a nivel de todo el sistema. Y deben obviamente ser manejados por expertos, quienes serán los que evalúan los informes correspondientes y que le permitirán al sistema tener la capacidad de respuesta para que se realicen las acciones necesarias para su control. De hecho, ya en estos sistemas de intervención es posible entonces reportar la información adecuada para que pueda ser canalizada y desarrollada a lo largo del proceso. De hecho, ya hay algunas organizaciones y programas como el de IVEAS, que es una red pionaria en la seguridad de los pacientes de América Latina, que ha determinado de una manera tangible cuáles son las posibilidades de determinar a través del sistema del reporte el número de errores evitables e inevitables. Se asume que cerca del 70% de todas las situaciones de riesgo que producen daño y eventos adversos están dentro de los de carácter evitable. De manera que los esfuerzos que se realicen para controlar a través de estos los resultados adversos son fundamentales en una organización como es de carácter asistencial. De hecho, estos comités tienen las posibilidades de utilizar todos los recursos, sobre todo aquellos que permitan, a través de un proceso de definición y de utilización de estos documentos, para poder determinar cuáles han sido las causas que finalmente terminan en este problema. De hecho, los diagramas de causa-efecto, conocidos como espina de pescado, son capaces de a través de un vaciamiento de las observaciones realizadas y una organización sistemática, permiten ubicar con una precisión bastante adecuada los efectos que se puedan producir por estos problemas que se presentan. De hecho, el sistema actualmente tiene que tener el circuito que se abre con la identificación de los procesos, el análisis subsidiario y las intervenciones que se realicen para controlarlo. De manera que cualquier situación que puedan prevenir en la vida civil, en la vida de las profesiones y en especial de la salud, deben cerrar este circuito que es fundamental para que puedan ser aplicables en cada uno de los casos. De hecho, ya hemos considerado el diagrama de Pareto como el elemento central y probablemente lo podamos aplicar de diversas maneras para que todas las partes del proceso de la atención que se realicen siga un canal adecuado y práctico que permita que esta información sea canalizada y aplicada de una manera muy correcta y concreta. De hecho, también se pueden realizar una serie de procedimientos que son de carácter diagnóstico, la mayor parte de ellos a través de listas de chequeo que permiten determinar de alguna forma las partes de los procesos que se realicen en determinadas circunstancias. De manera que a través de la información que se brinde y que se recoja de todas estas situaciones, podemos hacer el análisis correspondiente que nos permita detectar con facilidad las situaciones problemáticas que pudieran causar eventualmente daño. De hecho, se pueden crear numerosas formas de diagramas que sean capaces de determinar con precisión la cantidad de situaciones adversas que se produzcan. De hecho, en el hospital han creado sistemas como el que estamos viendo en la pantalla, que permiten con bastante claridad determinar el tipo y el número de lesiones que se producen en las diferentes partes del cuerpo, relacionadas, por ejemplo, con las úlceras de decúbito. De manera que esto es sumamente importante porque nos va a permitir con precisión tener la información que se requiera para hacer las propuestas que puedan ser manejables en determinadas circunstancias. También tenemos las posibilidades de aplicar los datos estadísticos para hacer las comparaciones y poder ver la evolución de cómo se desarrollan a nivel sistémico en una organización. De manera que con toda esta información pudiéramos eventualmente saber cuáles son la ubicación de los procesos y cómo estos se desarrollan a través de un determinado tiempo y espacio. De hecho, esto se puede aplicar
también a diferentes objetivos, como por ejemplo el que podamos prever de alguna manera los gastos de bolsillo que pudieran originarse en las carencias determinadas. De hecho, podríamos analizar con precisión la previsión que se va a tener respecto a la medicación y los costos que se podrían tener las enfermedades. De manera que con esto los riesgos que hubieran de fracasar en la carencia de estos elementos podían ser identificados con facilidad a través de métodos sencillos. Y esto se puede extrapolar hacia los niveles de adquisiciones que permitan, a través de un análisis un poco más complejo, tener los resultados adecuados que sean capaces de servir para algunos sentidos. En este sentido, les presentamos, por ejemplo, en el Hospital Lanfranco Laos de la Seguridad Social, cómo han realizado las previsiones que requieran los presupuestos en número y tiempos específicos para prever los resultados finales. De hecho, como hemos visto a lo largo de nuestro pequeño curso, cómo es que la auditoría médica tiene estas grandes capacidades para poder determinar de una manera clara y precisa algunos de los hechos que pudieran ser manejados y nos permitan establecer los presupuestos necesarios para que podamos confeccionar la capacidad financiera o los recursos humanos o tecnológicos que podamos aplicar para resolver los problemas. De hecho, el doctor Blomfield, un profesor especializado en los temas de calidad de la Universidad de Stanford, establecía este hecho que me parece fundamental, que hay algunos pacientes que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar. Esto es una salomónica frase de los riesgos inherentes a cualquier tipo de actividad humana. El médico, como un ser humano, es capaz de producir algunos daños, pero también hemos tenido la capacidad de poder preverlos. Quizás jamás lleguemos a minimizar los riesgos que se produzcan. Sin embargo, creo que podemos alcanzar los niveles racionales que permitan que se puedan manejar estas situaciones en condiciones favorables, tanto para los pacientes como para evitar los riesgos en los que pudieran incluir los médicos y que pudieran generar responsabilidades que además agravarían el proceso de estos circuitos. Queridos alumnos, muchas gracias. Les agradezco enormemente su atención en el dictado de este curso. Hemos recibido del doctor Cabanillas el apoyo correspondiente. Hemos hecho un esfuerzo bastante importante de acopiar la mayor información posible. Probablemente no hayamos alcanzado los objetivos que normalmente se plantean. Sin embargo, creo que esto es una buena forma de introducirse en el apasionante mundo de la auditoría médica que permite que la calidad en atención en salud sea el objetivo más importante de nuestra profesión. Muchas gracias, estaremos en cualquier momento conversando nuevamente. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos ustedes.